Mi nombre es Luis Gutiérrez y esta historia me duele contarla, pero creo que alguien tiene que escucharla. Tal vez tú que me estás escuchando has pasado por algo parecido, o tal vez puedas evitar cometer los errores que yo cometí. Nací en Zamora, Michoacán, en 1972, una ciudad que no es ni muy grande ni muy chica, pero donde todos se conocen, donde las familias se ayudan y donde en esos tiempos un peso rendía más que ahora. Mi papá, don Gregorio Gutiérrez, trabajaba en lo que fuera, a veces en el campo, a veces cargando bultos en el mercado, a veces ayudando en las construcciones. Era un hombre de manos grandes y curtidas, pero con un corazón, con un corazón del tamaño de una catedral. Mi mamá, doña Luz María, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer las tortillas. El olor de la masa y el comal caliente era lo primero que me despertaba cada día. Ella siempre decía: «Mijo, el que madruga Dios lo ayuda», y yo crecí creyendo eso. Crecí creyendo que si trabajabas duro, si eras honesto, si respetabas a tu familia, todo iba a salir bien. Éramos pobres, no voy a mentir, pero éramos pobres con dignidad. Mi papá nunca nos dejó sentir que nos faltara nada importante. Cuando yo quería un juguete y no había dinero, él se sentaba conmigo y me tallaba uno de madera. Cuando mi mamá necesitaba algo para la casa, él se las arreglaba para conseguirlo, aunque tuviera que trabajar doble turno. Yo fui el segundo de 4 hermanos. Mi hermana mayor, Esperanza, siempre fue la más estudiosa. Mi hermano menor, Roberto, era el más travieso. Y luego estaba mi hermana chiquita, Marisol, que era la consentida de todos. Yo quedé en el medio, el que ayudaba a mi papá cuando él llegaba cansado del trabajo, el que acompañaba a mi mamá al mercado para cargar las bolsas. La casa donde crecimos era de adobe, con un patio donde mi mamá tenía sus plantas de hierbabuena y cilantro. No teníamos muchas cosas, pero teníamos lo que importaba: amor, respeto y la certeza de que éramos una familia unida. Los domingos íbamos todos juntos a misa y después mi papá compraba paletas para todos en el parque. Esos domingos, esos domingos eran perfectos. Cuando terminé la secundaria conseguí trabajo en una mueblería del centro. Don Armando, el dueño, era amigo de mi papá y me dio la oportunidad. Al principio solo barría y acomodaba cosas, pero poco a poco fui aprendiendo sobre los muebles, sobre cómo hablar con los clientes, sobre cómo hacer una venta. No era mucho dinero, pero me alcanzaba para ayudar en la casa y ahorrar un poquito. Mi papá estaba orgulloso de mí. Siempre me decía: «Luis, tú tienes buena cabeza para los negocios. Vas a salir adelante, mijo». Y yo le creía. En esos tiempos yo creía que todo era posible si uno se esforzaba lo suficiente. Los fines de semana, cuando no trabajaba, me gustaba caminar por el centro con mis amigos. Zamora es bonita, tiene una catedral grande y unas plazas donde la gente se junta a platicar. Las muchachas pasaban en grupos, riéndose y coqueteando, y nosotros las mirábamos desde lejos, sin atrevernos a acercarnos. Pero había una muchacha que cuando pasaba, todos nos quedábamos callados. Se llamaba Julia Herrera, y era como si hubiera bajado del cielo. Tenía el cabello largo y brilloso, unos ojos que te miraban y te hacían sentir especial, y una sonrisa que te quitaba el aliento. Julia estudiaba en la misma secundaria que yo, pero era un año menor. Yo la veía en los recesos, la veía cuando salíamos de clases, la veía los domingos en misa con su familia, y cada vez que la veía, sentía algo aquí en el pecho, algo que no sabía ni cómo explicar. Mis amigos se burlaban de mí. «Luis, esa muchacha nunca te va a hacer caso», me decían. «Está muy bonita para ti». Pero yo no les hacía caso. Yo sabía, de alguna manera sabía, que Julia iba a ser importante en mi vida. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía. Mi mamá, que siempre se daba cuenta de todo, un día me dijo: «Mijo, te veo muy pensativo últimamente. ¿Hay alguna muchacha que te guste?». Yo me puse rojo como un jitomate, pero no pude mentirle. «Sí, mamá», le dije, «pero está muy difícil». Ella me sonrió y me acarició la cabeza. «Mijo», me dijo, «si Dios quiere que sea para ti, va a ser para ti. Pero tienes que ser valiente». Valiente. Esa palabra se me quedó grabada, porque en esos días yo no me sentía valiente para nada. Era solo un muchacho que trabajaba en una mueblería, que vivía con sus papás, que no tenía nada especial que ofrecer. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo. Y así fue como empezó todo, con esa sensación de que Julia Herrera iba a cambiar mi vida para siempre. Lo que no sabía era que,
Lo que no sabía era cuánto dolor iba a venir después de toda esa felicidad que yo imaginaba. La primera vez que le hablé a Julia fue un día que llovía. Me acuerdo perfecto porque yo estaba esperando el camión para ir al trabajo y ella estaba parada en la misma parada, toda mojada, sin paraguas. Yo traía una chamarra y sin pensarlo se la ofrecí. Ella me sonrió. ¡Ay, esa sonrisa! Y me dijo, «Gracias, eres muy amable. Gracias, eres muy amable». Esas 4 palabras me duraron feliz toda la semana. Después de eso empecé a buscar excusas para encontrármela. Salía más temprano del trabajo para coincidir con ella cuando salía de clases. Me iba por calles donde sabía que ella pasaba. Y poco a poco, muy poco a poco, empezamos a platicar. Julia era diferente a todas las muchachas que yo conocía. Era inteligente, tenía sueños grandes. Quería estudiar para maestra, quería ayudar a los niños, quería hacer algo importante con su vida. Cuando hablaba de sus planes, sus ojos se iluminaban y yo me perdía viendo cómo movía las manos para explicar las cosas. «¿Y tú qué quieres hacer con tu vida, Luis?», me preguntó un día. Y yo me quedé mudo, porque en ese momento me di cuenta de que todos mis planes, todos mis sueños, todo lo que yo quería, todo giraba alrededor de ella. «Quiero hacer una familia», le dije. «Quiero tener una esposa que me ame, unos hijos, una casa propia. Quiero ser un buen hombre». Ella se quedó callada un rato y luego me dijo, «Eso está bonito, Luis, pero primero tienes que quererte a ti mismo». No entendí muy bien qué me quiso decir en ese momento, pero años después iba a entender perfectamente. Cuando cumplí 18, finalmente me armé de valor y le pedí que fuera mi novia. Fue un domingo después de misa, cuando su familia y la mía estaban platicando en el atrio de la iglesia. Yo la llevé aparte hacia donde estaban los árboles y le dije, «Julia, yo te quiero mucho. ¿Quieres ser mi novia?». Se tardó una eternidad en contestar. Una eternidad donde yo sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. Y luego dijo, «Sí, Luis, sí quiero». Y me dio un beso en la mejilla que me supo a gloria. Ser novio de Julia Herrera me cambió la vida. De repente yo era el muchacho envidiado de todo Zamora. «¿Cómo le hiciste para conquistar a la Julia?», me preguntaban mis amigos. Y yo no sabía qué contestar, porque la verdad es que yo mismo no podía creer mi suerte. Los domingos íbamos a caminar por el malecón, tomados de la mano. Ella me platicaba de sus clases, de sus maestras, de los libros que leía. Yo le contaba del trabajo, de los clientes que llegaban a la mueblería, de los planes que tenía para ahorrar dinero. Éramos felices, completamente felices. Mi mamá estaba encantada con Julia. «Esa muchacha es un tesoro, mijo», me decía. «Cuídala mucho». Y mi papá, aunque era más serio, también la quería. Siempre le preguntaba por sus estudios y le decía que era muy inteligente. Julia y yo empezamos a hacer planes. Planes de casarnos cuando ella terminara la preparatoria, planes de rentar una casita cerca de nuestras familias, planes de tener hijos. Yo ahorraba cada peso que podía, y ella bordaba servilletas y manteles para cuando tuviéramos nuestra casa. Una noche, sentados en una banca del parque, me dijo, «Luis, yo quiero que sepas algo. Yo nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Tú eres diferente. Tú me haces sentir segura». Y después de decir eso me tomó la mano y la puso sobre su corazón. «¿Sientes cómo late?», me dijo. «Así late siempre que estoy contigo». Yo estaba loco de amor por esa mujer. Loco completamente. No podía pensar en otra cosa que no fuera ella. En el trabajo, don Armando me tenía que regañar porque andaba distraído, sonriendo solo como tonto. «Ese muchacho está enamorado», les decía a los otros empleados, y todos se reían. Cuando Julia cumplió 18, decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, en la iglesia del pueblo, con nuestras familias y algunos amigos. Julia estaba preciosa con su vestido blanco que había bordado su mamá. Yo estaba tan nervioso que casi se me olvida decir «sí, acepto», pero cuando la vi caminar hacia el altar, cuando la vi sonreírme solo a mí, supe que era el hombre más afortunado del mundo. La luna de miel la pasamos en Puerto Vallarta, en un hotelito barato pero limpio. Fueron 3 días perfectos. Julia era todo lo que yo había soñado y más. Cariñosa, dulce, pero también fuerte, decidida. Me hacía reír con sus ocurrencias, me cuidaba cuando me daba pena pedir algo en el restaurante, me hacía sentir como si fuera el único hombre que existía en el mundo. «Vamos a ser muy felices, Luis», me dijo la última noche, abrazada a mí en esa cama chiquita del hotel. «Vamos a tener una vida hermosa juntos». Y yo le creí.
Le creí con todo mi corazón. Cuando regresamos a Zamora, rentamos un cuartito cerca de la casa de mis papás. No era gran cosa, una recámara, una cocinita, un baño chiquito. Pero para nosotros era perfecto. Julia puso cortinas que ella misma cosió, plantas en la ventana, fotos de nuestra boda en las paredes. Por las mañanas ella se iba a trabajar. Había conseguido trabajo en una escuelita. Y yo me iba a la mueblería. Por las noches cenábamos juntos, veíamos la televisión, hacíamos planes para el futuro. Los fines de semana visitábamos a nuestras familias, íbamos a misa, paseábamos por el centro. Era una vida simple, pero era nuestra vida. Y yo pensaba que así íbamos a vivir para siempre. Juntos, en Zamora, construyendo paso a paso nuestra familia, nuestro hogar, nuestros sueños. Lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que la vida tenía otros planes para nosotros. Planes que iban a separarnos por años. Planes que iban a poner a prueba todo ese amor que creíamos tan fuerte. Pero en ese momento, abrazado a Julia en nuestro cuartito, yo era completamente feliz. Y creía que esa felicidad iba a durar para siempre. Los problemas empezaron al segundo año de casados. Mi sueldo en la mueblería ya no nos alcanzaba para nada. Todo estaba subiendo de precio. La renta, la comida, la luz, el gas. Y nosotros queríamos tener hijos. Queríamos comprar una casita propia. Queríamos algo más que vivir al día. Julia había dejado de trabajar porque se había embarazado, pero perdimos el bebé a los 4 meses. Fue muy duro para los dos. Ella lloraba todas las noches y yo no sabía qué hacer para consolarla. El doctor dijo que podíamos volver a intentar, pero que necesitaba descansar, cuidarse bien, comer mejor. ¿Con qué dinero vamos a comer mejor?, le dije a mi papá una tarde. Estábamos sentados en su patio, tomando una cerveza después del trabajo. «Mijo», me dijo, «la situación está difícil para todos, pero ustedes son jóvenes, van a salir adelante». Pero yo veía que no íbamos a salir adelante, no así. Veía a Julia cada día más triste, más flaca, más como perdida. Y yo me sentía como un fracasado por no poder darle lo que ella necesitaba, lo que ella merecía. Fue entonces cuando mi primo Raúl llegó de Estados Unidos. Había estado trabajando en California en los campos de uva y traía dinero. No mucho, pero suficiente para comprarle una casa a su mamá, para poner un negocito para arreglar sus dientes. «Primo», me dijo, «allá se puede. Es duro, no te voy a mentir, pero se puede». «¿Y tu esposa?», le pregunté. «¿Cómo le haces con tu esposa?». «Pues es difícil», me contestó. «Pero ella entiende. Prefiere que yo esté lejos, pero que les pueda mandar dinero, a que esté aquí pero sin poder darles nada». Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto. Julia estaba dormida a mi lado, y yo la veía respirar despacito y pensaba, esta mujer se merece todo lo mejor del mundo. Se merece una casa bonita, ropa nueva, poder ir al doctor cuando se sienta mal, poder comer carne todos los días si quiere. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le dije, «Julia, tengo que platicar contigo de algo importante». Ella levantó la vista del café y me miró con esos ojos que siempre me derretían. «¿Qué pasa, amor?». Y ahí fue cuando se me salieron todas las palabras juntas. «Estoy pensando en irme a Estados Unidos, por un tiempo nada más, para juntar dinero, para poder comprarte una casa, para que cuando regrese podamos tener hijos sin preocuparnos por el dinero». Se quedó callada mucho rato. Mucho rato. Siguió tomando su café como si no hubiera escuchado nada. Y luego, sin verme a los ojos, me dijo, «¿Por cuánto tiempo?». «No sé, 2 años, máximo 3. El tiempo suficiente para ahorrar lo que necesitamos». «¿Y yo qué voy a hacer aquí sola?». Esa pregunta me dolió como una puñalada, porque no había pensado en eso. No había pensado en cómo se iba a sentir ella, qué ibas a hacer con su vida, cómo íbamos a mantener nuestro amor a través de la distancia. «Vas a estar con tu familia, con mi familia. No vas a estar sola. Y yo te voy a escribir todos los días. Te voy a hablar por teléfono siempre que pueda. Te voy a mandar dinero para que no te falte nada». Julia empezó a llorar. No así, fuerte, sino despacio, con lágrimas que le rodaban por las mejillas sin hacer ruido. «Luis», me dijo, «yo no me casé contigo para estar sola. Yo me casé contigo para estar juntos, en las buenas y en las malas. Pero esto es para que estemos mejor después», le dije. «Es para que tengamos un futuro, para que nuestros hijos no pasen necesidades como nosotros. ¿Y si no regresás? ¿Y si te acostumbras a la vida de allá y te olvidas de mí?». «Eso jamás va a pasar», le grité.
Y al gritarle me di cuenta de que estaba muy asustado porque esa posibilidad ni siquiera se me había ocurrido. Julia, tú eres lo que más amo en este mundo. Todo lo que voy a hacer allá va a ser pensando en ti. Va a ser para ti. Estuvimos discutiendo por semanas. Ella lloraba, yo me desesperaba, sus papás me decían que estaba loco. Mis papás no sabían qué pensar. Mijo, me dijo mi mamá, esa muchacha te ama mucho. ¿Seguro que es lo mejor para ustedes? Pero yo tenía la cabeza llena de sueños, de planes, de la idea de que iba a regresar convertido en un hombre próspero que le podría dar a Julia todo lo que se merecía. No escuchaba los consejos, no veía las señales, no entendía que tal vez Julia prefería ser pobre conmigo a ser menos pobre sin mí. Finalmente, una noche después de hacer el amor, Julia me dijo, «Está bien, Luis, vete, pero prométeme 3 cosas, las que tú quieras. Primera, que me vas a escribir todos los días. Segunda, que vas a regresar en 3 años no más. Tercera, que nunca, nunca te vas a olvidar de que soy tu esposa y que te estoy esperando». «Te lo prometo», le dije. «Te lo prometo por Dios, por mi mamá, por todo lo sagrado». Y nos abrazamos y lloramos juntos, y esa noche hicimos el amor como si fuera la última vez en nuestras vidas. Porque de alguna manera, los dos sabíamos que después de que yo me fuera, nada iba a ser igual. La despedida fue en la estación de autobuses. Julia llegó vestida con su vestido azul, el que se ponía los domingos para ir a misa. Estaba muy pálida, pero se había pintado los labios de rojo para no verse tan triste. Mis papás estaban ahí, sus papás, mis hermanos. Todo mundo llorando, abrazándome, diciéndome que me cuidara. Pero cuando llegó el momento de subir al camión, solo Julia y yo quedamos ahí, viéndonos a los ojos. «No se te olvide lo que me prometiste», me dijo. «No se te olvide nunca». «Jamás», le contesté. «Tú eres mi vida, Julia. Todo lo que voy a hacer allá es por ti». Le di un beso que quería que le durara hasta que regresara. Subí al autobús, me senté en la ventana y la vi quedarse ahí parada, despidiéndose con la mano hasta que la perdí de vista. En ese momento pensé que en 3 años máximo iba a estar de regreso, con dinero suficiente para cumplir todos nuestros sueños. No sabía que iban a pasar 21 años antes de que volviera a verla. 21 años que iban a cambiarnos a los dos de maneras que yo no podía ni imaginar. Fresno, California. Ese fue mi destino. Una ciudad en medio de la nada, rodeada de campos de uva y almendros, donde el calor te mata en el verano y el frío te cala hasta los huesos en el invierno. Mi primo Raúl me había conseguido trabajo en los viñedos cortando uva durante la temporada. El primer día que llegué me sentí como si hubiera caído en otro planeta. Todo estaba en inglés, la gente hablaba rapidísimo y yo con mis 5 palabras que me sabía, yes, no, water, bathroom y help. Me sentía perdido, asustado y con una nostalgia que me apretaba el pecho como si no me dejara respirar. Raúl me llevó a un apartamento donde vivíamos 8 mexicanos en 2 cuartos, 4 camas individuales en cada cuarto y turnos para usar la cocina y el baño. Mi cama era un colchón delgado con sábanas que olían raro, pero era lo que había. «Así empezamos todos», me dijo Raúl. «Con el tiempo te vas acomodando mejor». El trabajo en los viñedos era de lo más duro que había hecho en mi vida. Levantarse a las 5 de la mañana, desayunar rápido, subirnos a una camioneta con otros trabajadores y llegar a los campos cuando todavía estaba oscuro. De ahí hasta que se metiera el sol, agachado bajo las vides, cortando racimos de uva, llenando cajas, cargando cajas. Las manos se me ampollaron la primera semana. La espalda me dolía tanto que por las noches no podía ni voltearse en la cama. ¿Y el sol? ¡Ay! Ese sol de California te quema de una manera que nunca había sentido en Michoacán. Llegaba a casa con la cara roja como jitomate, los brazos ardiendo, todo el cuerpo adolorido. Pero lo peor no era el trabajo. Lo peor era la soledad. Por las noches, cuando todos los demás se quedaban dormidos, yo me quedaba ahí acostado pensando en Julia. Pensando en qué estaría haciendo, si habría cenado bien, si estaría triste, si me estaría extrañando tanto como yo la extrañaba a ella. Le escribía cartas todos los días, como le había prometido. Cartas largas donde le contaba todo. El trabajo, la gente que conocía, cuánto dinero había ahorrado, cuánto la extrañaba. Y cuando llegaban sus cartas, ¡ay! Cuando llegaban sus cartas era como si el mundo se iluminara otra vez. Ella me contaba de Zamora, de nuestras familias, de cómo había pintado el cuarto donde vivía con su mamá, de las plantas que había puesto en la ventana. Siempre terminaba igual. «Te amo, Luis. Te estoy esperando. No tardes en regresar». El teléfono público estaba a 2 cuadras del apartamento.
Los domingos, bien temprano, yo hacía cola con otros mexicanos que también iban a llamar a sus casas. Todos cargábamos nuestras monedas, nuestras tarjetas telefónicas, y esperábamos nuestro turno como si fuera lo más importante del mundo. Cuando escuchaba la voz de Julia, se me hacía un nudo en la garganta. «¿Cómo estás, amor?», me decía, y yo trataba de sonar fuerte, alegre, como si todo estuviera perfecto. «Muy bien, mi amor. Trabajando duro para juntarnos nuestro dinero». Pero por dentro me estaba muriendo de ganas de abrazarla, de olerla, de tenerla cerca. Después de la temporada de uva, conseguí trabajo en la construcción. Era más pesado todavía, pero pagaban un poco mejor. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, ayudaba a los albañiles americanos que me trataban. Bueno, que me trataban como lo que era. Un mexicano que no hablaba inglés y que necesitaba el trabajo. Algunos eran buena gente, me enseñaron palabras nuevas, me explicaban cómo hacer las cosas, se reían conmigo cuando yo decía mal alguna palabra en inglés. Pero otros me hacían sentir como si fuera menos que ellos, como si fuera un estorbo que tenían que aguantar. Al año de estar ahí, me cambié a un apartamento más pequeño pero más barato, que compartía solo con 2 paisanos. Tenía mi propia cama, mi propio espacio para mis cosas, mi foto de Julia en la mesita de noche. Era un progreso pequeño, pero progreso al fin. Empecé a llevar la cuenta exacta del dinero que ahorraba. Tenía una libretita donde apuntaba todo. Cuánto ganaba, cuánto gastaba en comida, en renta, en ropa, cuánto mandaba a Julia, cuánto guardaba para el futuro. Cada peso que ahorraba era un paso más cerca de regresar a casa. Julia me mandaba fotos de vez en cuando. Fotos donde estaba en el parque con mis hermanas o en la casa de mis papás en alguna fiesta familiar o sola en el cuarto donde vivía. Yo las pegaba en la pared junto a mi cama y por las noches antes de dormir las veía y le hablaba como si estuviera ahí. «Ya falta menos, mi amor», le decía. «Ya casi juntamos lo que necesitamos». Los fines de semana, cuando no trabajaba, iba con otros mexicanos a un parque donde se juntaban las familias. Veía a los niños jugando, a las parejas platicando en las bancas, a los viejitos jugando dominó bajo los árboles, y me imaginaba que algún día yo iba a estar ahí con Julia, con nuestros hijos, viviendo en Estados Unidos pero juntos, porque poco a poco, sin darme cuenta, los planes habían cambiado. Ya no era voy a juntar dinero y regreso. Era voy a juntar dinero y traigo a Julia para acá. Estados Unidos tenía oportunidades, tenía trabajos, tenía futuro. México tenía familia, tenía historia, tenía corazón. Pero Julia y yo necesitábamos futuro más que historia. Al segundo año ya hablaba mejor inglés. No perfecto, pero suficiente para defenderme, para hacer bromas con los compañeros de trabajo, para ir a la tienda sin que me vieran raro. Me sentía más cómodo, más seguro. Y el dinero empezaba a acumularse de verdad. «Julia», le dije en una llamada, «creo que en lugar de regresar yo, sería mejor que tú vinieras para acá. Aquí podríamos tener una vida mejor, podríamos tener hijos sin preocuparnos tanto por el dinero». Se quedó callada un rato largo. «Luis», me dijo finalmente, «yo no conozco a nadie allá. No hablo inglés. ¿Qué voy a hacer tan lejos de mi familia?» «Me vas a tener a mí», le contesté. «Y vamos a hacer nuestra propia familia». «Déjame pensarlo», me dijo. «Es una decisión muy grande». Pero yo ya había tomado la decisión por los dos. Ya había decidido que nuestro futuro estaba en Estados Unidos, no en México. Lo que no sabía era que Julia también estaba tomando sus propias decisiones. Decisiones que yo no podía ni imaginar desde mi apartamento en Fresno, desde mi vida de trabajo y soledad y cartas y llamadas de domingo. Los primeros años fueron los más duros, pero también los más llenos de esperanza. Porque todavía creía que todo lo que estaba sacrificando valía la pena. Que todo el dolor de la separación iba a tener sentido al final. Todavía creía que Julia y yo éramos más fuertes que la distancia, más fuertes que el tiempo, más fuertes que cualquier cosa que la vida nos pusiera enfrente. Todavía creía en nosotros. Para el tercer año la rutina ya me tenía atrapado. Levantarme antes del alba, trabajar hasta que se metiera el sol, regresar al apartamento cansado y sucio, bañarme, cenar algo rápido, escribirle a Julia y caer rendido en la cama. Los fines de semana eran para lavar ropa, ir a la tienda, mandar dinero y hablar por teléfono con mi familia. Era una vida mecánica, como si fuera un robot programado para trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar. Pero todo tenía sentido porque tenía un propósito. Julia. Ella era la razón de todo lo que hacía, de todo lo que sacrificaba. Las cartas seguían llegando, pero ya no todos los días. A veces pasaba una semana,
2 semanas sin noticias. Cuando yo le reclamaba por teléfono, ella me decía: «Ay, Luis, es que estoy muy ocupada. Conseguí trabajo en la tienda de doña Carmen y llego muy cansada». Y yo la entendía. Claro que la entendía. El trabajo cansa, la vida cansa. Pero algo había cambiado en su voz. No sabía qué, no podía explicarlo. Pero cuando hablábamos por teléfono ya no era igual. Antes ella se emocionaba, me hacía 1000 preguntas, me contaba todo con detalles. Ahora las conversaciones eran más cortas, más distantes. «¿Cómo está tu mamá?», le preguntaba. «Bien». «¿Y tus hermanos?». «Bien también». «¿Qué hiciste hoy?». «Nada especial, trabajé, vine a casa, cené». Era como hablar con una extraña, como si la Julia que yo había dejado en Zamora se estuviera desvaneciendo poco a poco y en su lugar quedara alguien que no conocía. Una noche, después de una de esas conversaciones vacías, me quedé sentado en mi cama viendo su foto. Era la foto que me había mandado el año anterior, donde estaba sonriendo en el patio de mis papás. Y me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que la escuché reírse por teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que me dijo que me extrañaba? Traté de sacudirme esos pensamientos. «Es normal», me decía. 3 años es mucho tiempo. Los dos estamos cansados. Los dos estamos cambiando. Pero cuando regrese, todo va a volver a ser como antes. El dinero que mandaba cada mes aumentaba. Ya no eran 500 pesos, eran 1000, 1500. «Para que veas que cada día estoy más cerca de regresar», le escribía en mis cartas. «Para que sepas que todo este sacrificio va a valer la pena». Pero ella nunca me contaba qué hacía con ese dinero, cómo lo usaba, si lo estaba guardando para nuestro futuro como yo esperaba. En el 4.º año empecé a trabajar en una fábrica de productos lácteos. Era un trabajo más estable, con mejores prestaciones, pero también más demandante. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y mediodía los sábados. Menos tiempo para escribir cartas, menos tiempo para llamadas, menos tiempo para pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Mis compañeros de trabajo, otros mexicanos que llevaban años ahí, me decían: «Luis, ya estás grande para seguir viviendo como monje. ¿Por qué no buscas una muchacha aquí? Hay muchas mexicanas solteras, buenas muchachas». Pero yo les contestaba siempre lo mismo: «Yo tengo esposa. Yo soy hombre casado». Se burlaban de mí. «¿Esposa? ¿Una esposa que no has visto en 4 años? ¿Una esposa que ya ni te escribe seguido?». Pero yo no les hacía caso. Tenía mis principios, tenía mi palabra empeñada, tenía mi amor por Julia. Sin embargo, no voy a mentir, había noches difíciles, noches donde la soledad me apretaba el pecho como una prensa, noches donde veía parejas en la calle y sentía una envidia que me daba vergüenza, noches donde me preguntaba si Julia estaría sintiendo lo mismo que yo, si estaría luchando contra la misma soledad, la misma necesidad de compañía, de cariño, de sentirse viva. Una vez en una fiesta de un compañero de trabajo conocí a una muchacha que se llamaba Rosa. Era de Guadalajara, llevaba 2 años en Estados Unidos, trabajaba limpiando oficinas. Era bonita, simpática, y cuando me vio solo en una esquina se acercó a platicar conmigo. «¿No bailas?», me preguntó. «No soy muy bueno», le contesté. «Yo te puedo enseñar». Y bailamos. 1 canción, 2 canciones. Ella se reía de mis pasos torpes, me corregía cuando me equivocaba. Me hacía sentir como si fuera una persona normal otra vez, no solo una máquina de trabajar y ahorrar. Al final de la fiesta me dijo: «Me gustas, Luis. ¿Te gustaría que nos viéramos otro día?». Y yo quería decir que sí. Quería tener alguien con quien platicar, alguien que me hiciera sentir importante, alguien que llenara aunque fuera un poquito el vacío que tenía dentro. Pero le dije: «Rosa, tú eres muy buena muchacha, pero yo estoy casado. Mi esposa está en México esperándome». Ella me miró con cara de lástima. «¿Esperándote? ¿Después de 4 años? Luis, la vida es muy corta. No puedes vivirla esperando algo que tal vez nunca va a llegar». Esa noche llegué a casa y le escribí a Julia la carta más larga que le había escrito nunca. Le conté de Rosa. Le conté de lo tentado que había estado. Le conté de lo solo que me sentía. «Pero tú eres la única mujer que amo», terminé escribiendo. «Tú eres la única mujer que voy a amar en toda mi vida. Por favor, no dejes que esta distancia nos destruya». Julia tardó 3 semanas en contestar. 3 semanas donde yo no comí bien, no dormí bien, no pude concentrarme en el trabajo. Y cuando finalmente llegó su carta era:
Era fría, seca. Luis, decía, me da gusto que hayas sido honesto conmigo, pero también me duele saber que ya estás pensando en otras mujeres. Tal vez los dos necesitamos tiempo para pensar qué queremos de verdad. ¿Tiempo para pensar? ¿Qué era eso de tiempo para pensar? Yo sabía perfectamente qué quería. Quería estar con ella. Quería regresar a México. Quería recuperar la vida que habíamos empezado juntos. Le hablé por teléfono esa misma noche, desesperado. Julia, ¿qué quisiste decir en tu carta? ¿Tiempo para pensar qué cosa? Luis, han pasado 4 años. 4 años. Yo era una muchacha cuando te fuiste y ahora ya no sé ni quién soy. Tú también has cambiado, puedo escucharlo en tu voz. Pero yo sigo siendo el mismo. Sigo siendo el hombre que te ama, que se casó contigo, que está trabajando día y noche para darte una vida mejor. ¿Una vida mejor? ¿Cuál vida mejor, Luis? ¿Cuándo va a empezar esa vida mejor? ¿Cuando pases 5 años allá? ¿10? ¿20? Esa conversación terminó con los dos llorando, con los dos enojados, con los dos más confundidos que nunca. Y yo me di cuenta de que algo se había roto entre nosotros. Algo que tal vez ya no se podía arreglar con cartas bonitas y promesas de dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé ahí acostado viendo el techo, preguntándome si todo lo que estaba haciendo tenía sentido, si todo lo que estaba sacrificando valía la pena, si Julia todavía me amaba de verdad o si nada más estaba cumpliendo una promesa que ya se había vuelto una carga para ella. El 5.º año llegó sin que me diera cuenta, y con él la terrible sospecha de que tal vez Julia tenía razón. Tal vez yo ya no era el mismo hombre que se había subido a ese autobús en Zamora. Tal vez ella ya no era la misma mujer que había llorado en la estación de camiones. Tal vez la distancia ya había ganado la batalla, y nosotros nada más no queríamos aceptarlo. Para el 5.º año mi vida en Fresno había encontrado un ritmo que era cómodo, supongo. Tenía mi apartamento, ya no compartido con nadie, con una cocina donde podía hacer mis comidas como me gustaban, con una sala donde tenía mi televisión y mi sillón. Tenía mi trabajo estable en la fábrica, donde ya me conocían, donde sabían que era responsable y trabajador. Había aprendido inglés lo suficiente para hacer bromas con los supervisores americanos, para entender las instrucciones complicadas, para ayudar a los mexicanos nuevos que llegaban perdidos como yo había llegado. Era respetado ahí. Luis Gutiérrez, el mexicano serio, el que nunca faltaba, el que siempre hacía bien su trabajo. Los fines de semana tenía mi rutina. Lavaba ropa los sábados por la mañana, iba al mercado mexicano a comprar chiles y tortillas, mandaba dinero a Julia, hablaba por teléfono con mi familia. Los domingos iba a misa en español en una iglesia donde se juntaban muchos latinos, y después me quedaba un rato platicando con otros paisanos en el estacionamiento. Tenía ahorrados ya más de $15,000. $15,000 que en México eran una fortuna, suficiente para comprar una casa, poner un negocio, vivir bien por años. Cada mes agregaba más a esa cuenta que había abierto en un banco en Zamora, pensando en el día que regresara y sorprendiera a Julia con todo lo que habíamos logrado juntos. Pero juntos, esa palabra empezaba a sonar rara en mi cabeza, porque lo cierto es que yo estaba logrando todo solo. Julia recibía el dinero que le mandaba, pero yo no sabía qué hacía con él. Cuando le preguntaba, me decía cosas vagas. Lo estoy guardando. Lo uso para gastos de la casa. Le presté un poquito a mi hermana. Nunca detalles, nunca planes concretos. Las conversaciones telefónicas se habían vuelto mecánicas, como un trámite que los dos cumplíamos porque se suponía que teníamos que hacerlo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Trabajando. ¿Cómo está tu mamá? Bien, pregunta por ti. Salúdala. ¿Te llegó el dinero? Sí, gracias. ¿Necesitas algo más? No. Así está bien. Y así, 15 minutos de preguntas sin respuestas, de palabras sin emoción, de amor que se sentía más como obligación. Mis compañeros de trabajo habían dejado de molestarme sobre buscar una mujer aquí. Ya sabían que era inútil. Luis es muy fiel, decían, pero yo no sabía si lo decían con respeto o con lástima. Tal vez las dos cosas. Una vez Roberto, un compañero que llevaba 10 años sin ir a México, me dijo: Luis, yo también tenía esposa allá. También mandaba dinero. También hablaba por teléfono. También creía que algún día iba a regresar. Hasta que un día mi hermano me llamó y me dijo que ella ya tenía otro hombre, que mis hijos ya no me conocían, que era mejor que ya no regresara. Eso no me va a pasar a mí, le contesté.
Julia no es así. Todas son así, me dijo. O mejor dicho, todas son humanas. Y los humanos necesitamos compañía, necesitamos sentir que estamos vivos, que alguien nos quiere aquí y ahora, no en un futuro que tal vez nunca llega. Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza por semanas. ¿Y si Roberto tenía razón? ¿Y si Julia ya tenía a alguien más? ¿Y si todo el dinero que yo le mandaba lo estaba usando para hacer una vida con otro hombre? Una noche, después de tomar unas cervezas con los muchachos del trabajo, llegué a casa y marqué el número de mi mamá. Era muy tarde en México, pero necesitaba hablar con alguien que me dijera la verdad. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Mamá, necesito que me digas algo con toda honestidad. ¿Cómo ves a Julia? ¿Cómo la ves de verdad?» Mi mamá se quedó callada un rato muy largo. «Mijo», me dijo finalmente, «Julia es una buena muchacha. Siempre ha sido buena muchacha». «Eso no es lo que te pregunté, mamá. Te pregunté cómo la ves». Otro silencio. «Mijo, han pasado muchos años. La gente cambia. Julia ya no es la muchacha de 18 años que tú dejaste. ¿Qué quieres decir con eso?» «Nada, mijo. Solo que tal vez ya es hora de que pienses en regresar. O de que pienses en hacer tu vida allá, pero de verdad. No puedes vivir toda la vida en el aire, sin estar ni aquí ni allá». Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sillón y me puse a ver las fotos que tenía de Julia. La más reciente era de hacía 2 años, y ya era difícil reconocer en esa mujer de la foto a la muchacha que había dejado en la estación de autobuses. Había subido de peso, se veía diferente. No fea, pero diferente, como si fuera otra persona usando la cara de mi esposa. Esa noche tomé una decisión. Iba a empezar a planear mi regreso en serio. Ya tenía suficiente dinero ahorrado para empezar una nueva vida en México. Tal vez no la vida lujosa que había soñado, pero una vida digna. Una vida donde Julia y yo pudiéramos recuperar lo que habíamos perdido. Al día siguiente llamé a un coyote que conocía para preguntarle cuánto costaría arreglar mis papeles para poder viajar legalmente entre México y Estados Unidos. $5,000, me dijo. Pero puede tardar 1 año, tal vez 2. $5,000 que tenía, pero 1 año más de espera. ¿Podría Julia esperar 1 año más? ¿Podría yo? También empecé a averiguar sobre oportunidades de trabajo en Zamora, sobre precios de casas, sobre cómo invertir el dinero que había ahorrado. Quería llegar preparado, con un plan, con una manera de mantener a Julia sin tener que depender de nadie. Pero cada noche antes de dormirme me asaltaba la misma duda. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si Julia ya había hecho su vida sin mí? ¿Y si yo regresaba nada más para descubrir que todos estos años de sacrificio habían sido en vano? Era el 6.º año cuando finalmente me armé de valor para preguntarle directamente. «Julia», le dije en una de nuestras llamadas de domingo, «necesito preguntarte algo y necesito que me contestes con la verdad». «¿Qué cosa, Luis? ¿Hay alguien más en tu vida?» El silencio que siguió me duró una eternidad. Una eternidad donde escuché mi corazón latiendo como tambor, donde sentí que todo mi mundo se tambaleaba. «No», me dijo finalmente, «no hay nadie más». «¿Segura?» «Segura». Pero algo en su voz, algo en la manera como tardó en contestar, me dijo que tal vez no era toda la verdad. O tal vez era la verdad, pero no toda la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé ahí acostado pensando en los 6 años que llevaba en Estados Unidos, en todo lo que había sacrificado, en todo lo que había perdido. Y me di cuenta de que ya no sabía si estaba trabajando para un futuro con Julia o nada más trabajando porque era lo único que sabía hacer. Ya no sabía si estaba siendo fiel a mi esposa o siendo fiel a una idea de esposa que tal vez ya no existía. Ya no sabía si era un hombre honorable cumpliendo sus promesas o un tonto aferrado a un sueño que se había vuelto pesadilla. Lo único que sabía era que tenía que tomar una decisión pronto, porque esta vida a medias, esta vida de esperar sin saber qué esperar, ya me estaba matando por dentro, después de 21 años. 21 años trabajando, ahorrando, mandando dinero, esperando. 21 años de levantarme pensando, algún día voy a regresar, de acostarme preguntándome, ¿cuándo va a ser ese día? 21 años de cumpleaños solos, navidades solos, días de San Valentín mirando parejas en la calle y recordando que yo también tenía una esposa en algún lugar esperándome. O eso creía. Para ese entonces ya no era el mismo hombre que había salido de Zamora. Tenía 52 años, canas en las sienes, líneas en la cara que hablaban de mucho sol de California y muchas preocupaciones. Había ahorrado casi $100,000.
$100,000 que en México eran una fortuna. Suficiente para comprar una casa bonita, poner un negocio grande, vivir como rey el resto de mi vida. Había conseguido por fin arreglar mis papeles migratorios. Ya podía viajar legal entre Estados Unidos y México. Ya podía regresar cuando quisiera, quedarme el tiempo que quisiera, volver a Estados Unidos si era necesario. Era libre, finalmente libre de escoger dónde vivir. Y escogí regresar a casa. Las llamadas con Julia se habían vuelto más raras con los años. A veces pasaban meses sin hablar. Cuando yo le marcaba, ella siempre tenía una excusa, que estaba ocupada, que tenía visitas, que no era buen momento. Cuando ella me llamaba, yo siempre estaba trabajando, siempre corriendo, siempre prometiendo que la próxima vez íbamos a platicar más tiempo. Éramos dos extraños unidos por un matrimonio de 23 años, separados por 21 años de distancia. La última vez que hablé con ella, antes de decidir regresar, le dije: Julia, creo que ya es hora. Ya es hora de que regrese, de que estemos juntos como debe de ser. ¿Regresar?, me dijo, y en su voz había sorpresa, miedo. No supe interpretarlo. ¿Cuándo? Pronto, en unos meses. Quiero que sea una sorpresa. Luis, no sé si sea buena idea que sea sorpresa. Han pasado muchos años, las cosas han cambiado. ¿Qué cosas han cambiado? Tú sigues siendo mi esposa, yo sigo siendo tu marido. Lo único que va a cambiar es que ya no vamos a estar separados. Se quedó callada un rato. Está bien, Luis. Tú sabes lo que haces. Esas palabras me quedaron sonando raro. Tú sabes lo que haces. No, qué bueno, amor. No te estoy esperando. No, por fin vamos a estar juntos. Solo tú sabes lo que haces. Pero yo estaba tan emocionado con la idea de regresar que no quise hacer caso a mis dudas. Después de 21 años, finalmente iba a abrazar a mi esposa, finalmente iba a dormir junto a ella, finalmente íbamos a empezar la vida que habíamos soñado cuando éramos jóvenes. Renuncié a mi trabajo en la fábrica. Mis compañeros me hicieron una fiesta de despedida, donde todos me desearon suerte y me dijeron que era muy valiente por regresar después de tanto tiempo. Espero que encuentres lo que estás buscando, me dijo Roberto, el mismo que años antes me había contado la historia de su esposa que lo había dejado. Vendí mis pocos muebles, cerré mi cuenta del banco, compré los regalos que había estado planeando por años, un vestido bonito para Julia, perfume francés, zapatos italianos, joyas que había visto en los aparadores y que siempre pensé: algún día se los voy a comprar a mi esposa. También compré regalos para mis papás, para mis hermanos, para toda la familia que no había visto en más de 20 años. Maletas llenas de cosas que representaban todo lo que había trabajado, todo lo que había logrado en Estados Unidos. El viaje de regreso fue extraño. Cuando el avión despegó de Fresno sentí una mezcla de emoción y nostalgia. Emoción por lo que venía, nostalgia por lo que dejaba. Porque Estados Unidos también se había vuelto mi casa de alguna manera. Fresno, con todo y lo duro que había sido, era el lugar donde había crecido como hombre, donde había aprendido a valerme por mí mismo, donde había construido una vida. Pero México era donde estaba Julia, y Julia era la razón de todo. Durante el vuelo saqué la foto más reciente que tenía de ella. Era de hacía 5 años, en el cumpleaños de mi mamá. Se veía mayor, obviamente, pero todavía hermosa. Todavía la mujer de la que me había enamorado en Zamora. O eso quería creer. Cuando aterrizamos en Guadalajara, me temblaban las manos. En unas horas iba a estar en Zamora. En unas horas iba a tocar la puerta de la casa donde vivía Julia. En unas horas iba a abrazarla después de 21 años. Renté un carro en el aeropuerto, algo que nunca hubiera podido hacer cuando me fui. Y manejé hacia Zamora con el corazón galopando como caballo desbocado. El paisaje había cambiado mucho. Había más carreteras, más casas, más comercios. Pero las montañas seguían igual. El cielo seguía igual de azul, los atardeceres seguían siendo igual de hermosos. Llegué a Zamora cuando empezaba a oscurecer. Primero pasé por la casa de mis papás, porque necesitaba valor, necesitaba que alguien me dijera que estaba haciendo lo correcto. Mi mamá lloró cuando me vio, me abrazó como si fuera el hijo pródigo, como si hubiera regresado de entre los muertos. «Mijo, qué grande estás, qué diferente». Mi papá, más serio como siempre, nada más me dio un abrazo fuerte y me dijo: «Bienvenido a casa, hijo». «¿Dónde vive Julia ahora?», les pregunté después de platicar un rato. Mis papás se vieron entre ellos. Una mirada que no supe interpretar. «En la casa de su mamá», me dijo mi papá. «En la misma donde vivía cuando tú te fuiste». «¿Sola?». Otra mirada entre ellos. «Sí, mijo», me dijo mi mamá. «Sola».
Esa noche no pude dormir en la casa de mis papás. Necesitaba ver a Julia. Necesitaba terminar con la incertidumbre que me había estado carcomiendo por años. Necesitaba saber si todavía había algo que salvar entre nosotros. A las 11 de la noche manejo hacia la casa donde había vivido Julia todos estos años. Era una casa pequeña, de las de antes, con una puerta de madera y ventanas con rejas de hierro. Había luz adentro. Estaba despierta. Me quedé parado afuera un rato largo, nomás viendo la casa, imaginándome la vida que Julia había construido ahí sin mí. Todas las noches que había cenado sola, todas las mañanas que se había levantado sola, todos los problemas que había enfrentado sola. Finalmente toqué la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves. ¿Quién es?, preguntó una voz desde adentro. Su voz, más grave que como la recordaba, pero su voz. Soy Luis, le dije. Soy Luis, Julia. El silencio que siguió me duró una eternidad. Y luego escuché pasos, lentos, como si ella estuviera caminando hacia la puerta, pero no estuviera segura de querer abrirla. La puerta se abrió despacio, y ahí estaba ella. Julia, mi esposa. La mujer por la que había trabajado 21 años en un país extraño. La mujer por la que había vivido como monje. La mujer por la que había ahorrado cada peso pensando en nuestro futuro juntos. Pero la mujer que tenía enfrente, ya no era la Julia que yo recordaba. Era mayor, claro, como yo. Tenía el cabello corto y con canas, había subido de peso, tenía líneas de cansancio alrededor de los ojos. Pero no era solo eso, era algo en su manera de mirarme, algo en su manera de pararse en la puerta como si yo fuera un vendedor que la había molestado a deshoras. Luis, me dijo, no sabía que venías. Quería que fuera sorpresa, le contesté, tratando de sonreír. ¿No me vas a dar un abrazo? Se acercó y me dio un abrazo rápido como el que le das a un conocido que no has visto en mucho tiempo, no como el abrazo que le das al hombre con el que te casaste, con el que hiciste el amor, con el que soñaste construir una vida. Pasa, me dijo, aunque la casa está un poco desordenada. Entré a esa casa donde había imaginado que viviríamos juntos cuando regresara. Era una casa cómoda, bien arreglada, con muebles bonitos y plantas en las ventanas. Una casa donde alguien había vivido una vida completa mientras yo vivía a medias en Estados Unidos. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, como 2 extraños que se ven obligados a platicar. Te ves bien, me dijo. Tú también, le mentí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Había regresado esperando encontrar a la mujer que había dejado 21 años antes, pero esa mujer ya no existía. En su lugar había una extraña que compartía mi apellido y que me miraba como si yo fuera un fantasma de su pasado. Iba a descubrir que no era solo mi imaginación. Iba a descubrir que efectivamente era un fantasma en la vida que Julia había construido sin mí, y que lo que me iba a decir esa noche iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre el amor, sobre el sacrificio y sobre el precio que a veces pagamos por perseguir un sueño. Estuvimos sentados en esa sala como 2 desconocidos por lo que me pareció una eternidad. Julia me ofrecí café, yo acepté aunque no tenía ganas, y mientras ella se fue a la cocina, yo me quedé viendo la casa. Había fotos en las paredes, pero casi ninguna mía. Había fotos de ella con sus hermanos, con mis papás, con amigos que no reconocí, como si su vida hubiera seguido adelante sin dejar espacio para el recuerdo del marido que estaba en Estados Unidos. En una mesa cerca de la televisión había una foto que sí me llamó la atención. Era Julia, pero más joven de como se veía ahora, sonriendo junto a un hombre que no conocía. Un hombre de mi edad más o menos, vestido con camisa blanca y pantalón de vestir, con la mano en el hombro de ella. Los 2 se veían felices, cómodos juntos. ¿Quién es él?, le pregunté cuando regresó con el café. Julia siguió mi mirada hacia la foto y por un segundo la vi ponerse pálida. Es un amigo, me dijo, pero sus ojos no me miraron cuando lo dijo. ¿Un amigo? Se sentó en el sillón de enfrente y se quedó callada un rato largo, viendo su café como si fuera lo más interesante del mundo. Yo esperé. Después de 21 años esperando, podía esperar un poquito más. Luis, me dijo finalmente, tenemos que hablar de muchas cosas. Sí, le contesté. Tenemos 21 años que platicarnos. No, me dijo, y en su voz había algo que no había escuchado nunca. Algo como determinación. Tenemos que hablar de cosas difíciles, de cosas que tal vez no te van a gustar escuchar. Se me puso un nudo en el estómago. ¿De qué cosas, Julia?
Ella tomó aire profundo como alguien que se está preparando para saltar de un precipicio. Luis, cuando tú te fuiste, yo tenía 23 años. 23 años. ¿Tú sabes lo que significa estar casada pero vivir como soltera por 21 años? Julia, yo trabajé 21 años para nosotros. Todo lo que hice allá fue pensando en ti, pensando en nuestro futuro. Mira, saqué los estados de cuenta del banco. Tengo ahorrados $100,000. Podemos comprar una casa bonita, poner un negocio, vivir bien el resto de nuestras vidas. Ella ni siquiera vio los papeles. Luis, el dinero no es el problema. Nunca fue el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que me quieres decir? Julia se levantó del sillón y se puso a caminar por la sala, como animal enjaulado. Yo la seguía con la mirada, esperando, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que ella lo podía escuchar. Luis, me dijo sin voltear a verme. Hace 10 años conocí a alguien. Las palabras me pegaron como puñetazos. ¿Conociste a alguien? Se llama Roberto. Roberto Mendoza. Es viudo, tiene 2 hijas ya grandes. Es contador, es buena persona, es... ¿Es qué, Julia? Mi voz salió más fuerte de lo que quería. ¿Es tu novio? ¿Es tu amante? ¿Qué es? Finalmente se volteó a verme y había lágrimas en sus ojos. Es el hombre con el que he vivido los últimos 5 años, Luis. Es el hombre que me acompaña cuando me enfermo, que está conmigo en las noches, que me ayuda con los problemas del día a día. Es el hombre que está aquí, no en otro país mandando dinero. Me quedé mudo, completamente mudo, como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza. ¿Vivido? ¿Cómo que has vivido con él? Él viene aquí todas las noches después del trabajo. Cenamos juntos, vemos la televisión, dormimos juntos. Los fines de semana vamos al mercado, visitamos a su familia, hacemos cosas de pareja. Cosas normales, Luis, cosas que tú y yo no hemos hecho en 21 años. Pero tú eres mi esposa, le dije, y hasta a mí me sonó patético. Tú eres mi esposa. Estamos casados por la iglesia. Prometiste esperarme. ¿Esperarte hasta cuándo?, me gritó, y fue la primera vez en 21 años que escuché a Julia gritarme. ¿Esperarte hasta que me muriera de vieja y sola? ¿Esperarte hasta que se me fuera la vida esperando a un fantasma? Yo no soy un fantasma, estoy aquí, regresé. Regresaste después de 21 años, Luis. 21 años. Cuando tú te fuiste, yo pensaba que iban a ser 2 años, máximo 3. Después fueron 5, después 10, después 15. ¿En qué momento se suponía que iba a parar de esperar? Me levanté del sillón. Necesitaba moverme, necesitaba hacer algo con toda la rabia y el dolor que me estaba carcomiendo por dentro. Y el dinero que te mandé. ¿Todo este tiempo me has estado mintiendo? ¿Todo este tiempo has estado jugando conmigo? No te estaba mintiendo, me gritó de vuelta. Te estaba protegiendo. Sabía que si te decía la verdad ibas a sufrir, ibas a hacer alguna pendejada, ibas a... ¿Protegiendo? ¿Me estabas protegiendo haciéndome creer que tenía una esposa esperándome mientras tú vivías con otro hombre? Julia se dejó caer en el sillón y empezó a llorar. Llorar de verdad con sollozos que le salían de lo más profundo del pecho. Luis, yo traté de esperarte. Traté durante años. Pero la soledad te mata por dentro. Ver a todas mis amigas con sus maridos, ver a todas las parejas en la calle, ir sola a las bodas, ir sola a los funerales, enfermarse y no tener a nadie que te cuide. Pero me tenías a mí. Yo te mandaba dinero, yo te hablaba por teléfono. El dinero no abraza, Luis. El teléfono no te hace el amor, no te acompaña cuando tienes miedo, no te seca las lágrimas cuando estás triste. Nos quedamos ahí, los dos llorando, los dos gritándonos, los dos destrozados. Y yo me di cuenta de que tenía razón, que todo el dinero del mundo, todas las llamadas telefónicas, todas las cartas y promesas no podían reemplazar una presencia, una mano que te toque, unos brazos que te abracen cuando más lo necesitas. ¿Lo amas?, le pregunté después de un rato. Julia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, me dijo, lo amo. Diferente a como te amé a ti cuando éramos jóvenes, pero lo amo. Es un hombre bueno, Luis. Es un hombre que me hace feliz. ¿Y yo? ¿Ya no sientes nada por mí? Se quedó callada un rato largo. Siento cariño, me dijo finalmente. Siento gratitud por todo lo que sacrificaste, por todo el dinero que me mandaste, por todas las veces que quisiste hacer lo correcto. Pero amor como el de antes. No, Luis. Ese amor se murió de hambre, se murió de frío.
Se murió de soledad. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe que hubiera recibido en mi vida, porque era la verdad. Y a veces la verdad duele más que las mentiras. ¿Qué va a pasar ahora?, se le pregunté. No lo sé, me contestó. Roberto no sabe que llegaste. Él piensa que tú ya no vas a regresar nunca, que eres parte del pasado. Pero yo regresé. Estoy aquí. Sí, estás aquí. Después de 21 años estás aquí. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte en Zamora? ¿Vas a regresar a Estados Unidos? ¿Qué vas a hacer con tu vida, Luis? No tenía respuesta para esa pregunta. Había planeado todo mi regreso pensando que Julia iba a estar esperándome, que íbamos a empezar donde habíamos terminado 21 años atrás, pero la mujer que tenía enfrente ya no era mi esposa. Era una desconocida que llevaba mi apellido, que había construido una vida sin mí, que había aprendido a ser feliz sin mí. ¿Puedo conocerlos?, le pregunté. A Roberto, ¿para qué? No lo sé. Tal vez para entender qué tiene él que no tenía yo. Julia me miró con una mezcla de lástima y cariño. Luis, no es lo que él tiene que tú no tenías, es que él está aquí. Ha estado aquí cuando yo lo he necesitado. Es así de simple y así de complicado. Me quedé un rato más, los dos tratando de encontrar palabras para algo que no tenía palabras. Finalmente me levanté para irme. Luis, me dijo cuando ya estaba en la puerta, el dinero que me mandaste está en el banco. Todo. No lo toqué, excepto para gastos de emergencia. Sabía que algún día ibas a regresar a pedirlo, o que tal vez ibas a necesitarlo. Es tuyo, siempre fue tuyo. Me volteé a verla una última vez. Seguía siendo bonita a su manera. Seguía siendo la mujer de la que me había enamorado hace tantos años. Pero ya no era mía. Tal vez nunca había sido realmente mía después de que me subí a ese autobús en Zamora. Gracias, le dije, por ser honesta conmigo, por no mentirme más. Luis, me dijo cuando ya iba saliendo, no te odio, quiero que sepas eso. No te odio y parte de mí siempre va a quererte, pero tengo otra vida ahora, una vida que me hace feliz. ¿Puedes entender eso? Asentí con la cabeza porque no podía hablar, porque si hablaba me iba a poner a llorar como niño y ya había llorado suficiente por una noche. Salí de esa casa sabiendo que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido 21 años de mi vida. Había perdido la oportunidad de amar y ser amado, de construir una familia, de tener una vida normal. Había perdido todo eso persiguiendo un sueño que se había vuelto pesadilla. Y lo peor de todo, había perdido sin saber que estaba perdiendo. Durante todos estos años había creído que estaba ganando, que estaba construyendo algo, que estaba siendo un buen marido mandando dinero desde lejos. Pero no había sido buen marido. Había sido un extraño que mandaba dinero. Y esa noche me di cuenta de que hay diferencias que no se pueden ignorar, por más dinero que tengas en el banco. No pude manejar de regreso a la casa de mis papás esa noche. Me quedé sentado en el carro afuera de la casa de Julia, viendo esa puerta por donde acababa de salir, tratando de procesar todo lo que había escuchado. 21 años de mi vida, 21 años de trabajo, de ahorro, de sacrificio. Todo para nada. 5 años. Julia llevaba 5 años viviendo con otro hombre. 5 años que yo seguía mandando dinero religiosamente. 5 años que yo seguía hablando por teléfono como si fuéramos marido y mujer. 5 años que yo vivía como monje en Estados Unidos porque tenía esposa en México. ¿Cómo había podido engañarme tanto tiempo? ¿Cómo había podido seguir recibiendo mi dinero, mis llamadas, mis cartas, sabiendo que estaba construyendo una vida con otro? No pude dormir esa noche. Me la pasé caminando por las calles de Zamora, por los lugares donde Julia y yo habíamos sido felices cuando éramos jóvenes. El parque donde nos dábamos cita, la iglesia donde nos casamos, la casa de mis papás donde ella venía a cenar los domingos cuando éramos novios. Todo se veía igual, pero todo era diferente. O tal vez yo era el que era diferente, el que había regresado convertido en un extraño en su propia tierra. A las 6 de la mañana volví a tocar la puerta de Julia. Necesitaba más respuestas. Necesitaba entender cómo habíamos llegado a esto. Luis me dijo cuando abrió la puerta. Es muy temprano. No pude dormir, le contesté. Necesito que hablemos más. Necesito que me expliques cómo pasó todo esto. Me dejó entrar otra vez, me sirvió café otra vez, y nos sentamos en la misma sala donde la noche anterior mi mundo se había caído a pedazos. ¿Desde cuándo sabes que ibas a regresar?, me preguntó. Desde hace un año empecé a planear todo en serio, pero la idea la tenía desde hace mucho.
¿Y nunca se te ocurrió avisarme? ¿Nunca se te ocurrió preguntarme si yo quería que regresaras? Esa pregunta me pegó como bofetada. Eres mi esposa. Claro que quería que regresara. ¿Tu esposa? Luis, hace 5 años que no soy tu esposa de verdad. Soy tu esposa nada más en los papeles, pero no en la vida real. ¿Y eso cuándo lo decidiste? ¿Cuándo decidiste que ya no eras mi esposa? Julia suspiró y se quedó viendo por la ventana. No fue algo que decidí, Luis. Fue algo que pasó poco a poco. Como cuando alguien se está muriendo de una enfermedad larga, no es que un día esté bien y al siguiente esté muerto. Es un proceso. ¿Un proceso? Sí. Al principio yo te esperaba de verdad. Los primeros años me levantaba pensando, tal vez hoy me llame y me diga que ya regresa. Me iba a dormir rezando para que estuvieras bien, para que te cuidaras, para que no tardaras mucho. Era tu esposa completamente, totalmente. ¿Y después? Después empezó la desesperación. Ver que pasaban los años y tú seguías diciendo pronto regreso, pero el pronto nunca llegaba. Empecé a sentirme abandonada, como si me hubieras dejado guardada aquí como un mueble, esperando que algún día regresaras a recogerme. Pero yo te mandaba dinero, yo te hablaba por teléfono, yo nunca dejé de pensar en ti. El dinero no es amor, Luis. Las llamadas de teléfono no son compañía. Y pensar en alguien que está lejos no es lo mismo que vivir con alguien que está aquí. Me levanté del sillón otra vez. No podía estar sentado escuchando eso. Entonces todo fue mi culpa. Todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué, todo fue error mío. No fue error tuyo, me dijo. Y por primera vez en esa conversación su voz sonó más suave. Fue error de los dos. Tú te fuiste creyendo que el amor iba a resistir cualquier cosa. Yo me quedé creyendo que iba a poder esperarte para siempre. Los dos nos equivocamos. ¿Y cuándo conociste a él? A Roberto. Se llama Roberto, Luis. No es él. Es una persona, tiene nombre. Está bien. ¿Cuándo conociste a Roberto? Hace 10 años. Su esposa había muerto de cáncer. Él estaba muy solo con sus hijas. Yo estaba sola también. Al principio nada más éramos amigos. Íbamos juntos a misa, platicábamos después del trabajo, me ayudaba cuando tenía problemas con la casa o con los papeles del banco. ¿Y cuándo dejaron de ser amigos? Julia me miró como si fuera un niño preguntando por qué el cielo es azul. Luis, cuando dos personas solas se acompañan, se cuidan, se hacen reír, es natural que pase algo más. No fue planeado, no fue que un día decidimos traicionarte. Fue natural. ¿Natural? ¿Es natural que una mujer casada se vaya a vivir con otro hombre? ¿Casada con quién, Luis? ¿Con un fantasma? ¿Con una voz en el teléfono? ¿Con un nombre en un sobre que llegaba con dinero cada mes? Esa pregunta me dolió porque tenía razón. Porque durante todos esos años yo había sido exactamente eso para ella. Una voz lejana, un nombre en un sobre, una promesa que nunca se cumplía. ¿Lo amas? Le volví a preguntar. Ya te dije que sí. Más de lo que me amaste a mí. Se quedó pensando un rato. Diferente, Luis. Lo amo diferente. A ti te amé con la pasión de la juventud, con la ilusión de que íbamos a conquistar el mundo juntos. A él lo amo con la tranquilidad de la madurez, con la certeza de que está aquí, de que se va a quedar, de que vamos a envejecer juntos. ¿Y conmigo ya no puedes envejecer? Conmigo, Luis, tú tienes tu vida en Estados Unidos. Tienes trabajo allá, tienes amigos allá, tienes una rutina allá. ¿De verdad vas a quedarte en Zamora para siempre? ¿De verdad vas a renunciar a todo lo que construiste en Estados Unidos para quedarte aquí conmigo? No pude contestar esa pregunta inmediatamente porque no tenía la respuesta. Había regresado pensando que iba a ser fácil, que nada más iba a llegar y Julia iba a estar esperándome con los brazos abiertos, lista para empezar nuestra vida juntos. Pero ella tenía razón. Yo tenía una vida en Estados Unidos. Una vida que había construido durante 21 años. Una vida que conocía, donde sabía cómo moverme, cómo ganar dinero, cómo sobrevivir. ¿Qué quieres que haga, Julia? ¿Que me regrese a Estados Unidos y haga como que nunca pasó nada? ¿Que me olvide de 23 años de matrimonio? Quiero que seas feliz, me dijo, y había lágrimas en sus ojos otra vez. Quiero que encuentres a alguien que te ame, que esté contigo, que te haga compañía. Quiero que tengas la vida que te mereces, Luis.
Pero esa vida ya no puede ser conmigo. ¿Y si yo me quedo? ¿Y si le digo a Roberto que regrese con su familia y nosotros empezamos de nuevo? Julia negó con la cabeza. No va a funcionar, Luis. Hemos cambiado demasiado, hemos vivido demasiado tiempo separados. Y además, yo ya no quiero empezar de nuevo contigo. Lo siento, pero no quiero. Esas palabras me destrozaron. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. Miedo de que te aburras de la vida de pueblo. Miedo de que extrañes Estados Unidos y te vuelvas a ir. Miedo de que me abandones otra vez, Luis. No podría soportar que me abandonaras otra vez. Me senté en el sillón y me puse la cabeza entre las manos. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había vivido como ermitaño durante 21 años, todo se estaba desmoronando frente a mis ojos. ¿Nunca pensaste en pedirme el divorcio?, le pregunté. 1000 veces, me contestó. Pero tenía miedo de que te fuera mal allá, de que necesitaras regresar, de que no tuvieras a dónde llegar. Y además, una parte de mí siempre esperó que algún día fueras a regresar. Solo que pensé que iba a ser diferente. ¿Diferente cómo? Pensé que ibas a regresar hace 10 años, cuando todavía éramos jóvenes. Pensé que ibas a regresar cuando yo todavía podía darte hijos, cuando todavía podíamos construir la familia que soñábamos. Pero regresaste muy tarde, Luis. Regresaste cuando ya construí otra vida sin ti. Nos quedamos callados un rato largo. Ella llorando despacio, yo tratando de entender cómo había perdido todo sin darme cuenta de que lo estaba perdiendo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté finalmente. No lo sé, me contestó. Honestamente no lo sé. Han pasado 6 meses desde esa noche. 6 meses desde que mi mundo se derrumbó en la sala de una casa en Zamora, donde la mujer que amé durante más de la mitad de mi vida me dijo que ya no era parte de su vida. Me quedé en México 2 semanas más. 2 semanas tratando de entender qué había pasado, tratando de encontrarle sentido a 21 años de sacrificio que terminaron en nada. Conocí a Roberto una tarde porque Julia insistió en que fuera lo correcto. Es un buen hombre. No voy a mentir y decir que es malo porque no lo es. Es amable, educado, se nota que quiere a Julia de verdad. Se nota también que se siente incómodo con la situación, que no sabe cómo tratar al marido de la mujer con la que vive. Pero se nota que está ahí para quedarse, que no es una aventura, que construyó algo real con ella. Hablamos poco, pero lo suficiente para que yo entendiera que él le da a Julia algo que yo nunca pude darle: presencia. Está ahí cuando ella se enferma, cuando tiene problemas, cuando necesita hablar con alguien. Está ahí para las cosas pequeñas del día a día que hacen que una relación sea real, no solo una idea. Al final de esas 2 semanas, Julia y yo firmamos los papeles del divorcio. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que dejar México la primera vez. Más difícil que trabajar bajo el sol de California. Más difícil que vivir solo durante 21 años. No te estoy corriendo, me dijo mientras firmábamos. Si quieres quedarte en Zamora, si quieres hacer tu vida aquí, tienes todo mi apoyo. Pero como amigos, Luis. Como la familia que siempre vamos a ser. Pero no como marido y mujer. Pero yo no podía quedarme. No podía vivir en el mismo pueblo, viendo a Julia con otro hombre, recordando cada día lo que había perdido. Así que regresé a Estados Unidos, regresé a Fresno, conseguí trabajo otra vez, renté otro apartamento. Pero ya no es igual. Ahora trabajo porque necesito comer, no porque esté ahorrando para un futuro con alguien. Ahora las noches son más largas porque no tengo a quien escribirle cartas, a quien llamar los domingos, a quien mandar dinero pensando en nuestros planes. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que me hago todos los días. ¿Me arrepiento de haberme ido a Estados Unidos? ¿Me arrepiento de haber trabajado 21 años para nada? ¿Me arrepiento de haber perdido el amor de mi vida por perseguir un sueño? No lo sé. Honestamente no lo sé. Porque por un lado sí perdí a Julia. Perdí la oportunidad de tener hijos con ella, de envejecer juntos, de tener una vida normal como cualquier matrimonio. Perdí 21 años que nunca voy a recuperar. Pero por otro lado me convertí en un hombre diferente. Aprendí inglés, aprendí a valerme por mí mismo en un país extraño. Ahorré dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Conocí gente, viví experiencias, me hice más fuerte. Tal vez el error no fue irme a Estados Unidos. Tal vez el error fue irme solo. Tal vez debí haber insistido más para que Julia viniera conmigo, o debí haber regresado antes, cuando todavía había tiempo de arreglar las cosas. O tal vez no hay errores ni aciertos,
Tal vez nada más hay decisiones y cada decisión te lleva por un camino diferente y nunca sabes si el camino que no tomaste hubiera sido mejor o peor. Lo que sí sé es esto: el amor no es suficiente. Creí durante todos esos años que si amaba a Julia lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, si mandaba dinero suficiente, todo iba a estar bien. Pero el amor necesita presencia, necesita tiempo compartido, necesita momentos juntos, necesita que estés ahí cuando la otra persona te necesita. Y yo no estuve ahí. Durante 21 años no estuve ahí. Ahora tengo 53 años. No soy viejo, pero tampoco soy joven. Tengo dinero en el banco, tengo una vida estable, tengo salud. Pero no tengo familia, no tengo esposa, no tengo hijos. No tengo a nadie que me extrañe si no llego a casa. A nadie que se preocupe si me enfermo. A nadie con quien compartir los pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sacrificar todo lo que sacrifiqué por un sueño que al final se convirtió en pesadilla? No lo sé, pero sí sé algo. Si pudiera regresar en el tiempo, si pudiera hablar con el Luis de 31 años que se estaba subiendo a ese autobús en Zamora, le diría esto: Luis, la vida no es solo trabajar y ahorrar dinero. La vida es estar con las personas que amas cuando ellas te necesitan. La vida es construir recuerdos juntos, es enfrentar los problemas juntos, es envejecer juntos. El dinero puede esperar, los trabajos se pueden cambiar, pero el tiempo no regresa nunca. Le diría: si tu esposa te necesita aquí, quédate aquí. Busquen la manera de salir adelante juntos como sea, porque estar juntos y pobres es mejor que estar separados y ricos. Le diría: el amor se alimenta de presencia, no de promesas. Se alimenta de abrazos, no de transferencias bancarias. Se alimenta de estar ahí, no de estar planeando estar ahí algún día. Pero no puedo regresar en el tiempo. No puedo deshacer las decisiones que tomé. Solo puedo vivir con las consecuencias y tratar de aprender algo de todo esto. Tal vez alguien que me esté escuchando esté en la misma situación en la que yo estaba hace 21 años. Tal vez alguien esté pensando en irse lejos de su familia para buscar mejor vida. Si es así, por favor piénsenlo bien. Piensen si de verdad vale la pena. Piensen si lo que pueden ganar compensa lo que van a perder. Porque yo gané dinero pero perdí una vida. Gané experiencia pero perdí una familia. Gané independencia pero perdí el amor de mi vida. Y ahora, sentado en mi apartamento en Fresno, viendo por la ventana el atardecer de California, me pregunto si hay una segunda oportunidad para alguien como yo. Si un hombre de 53 años, con dinero pero sin amor, puede empezar de nuevo. No lo sé. Pero tal vez esa es la próxima historia que tengo que vivir. La historia de cómo Luis Gutiérrez aprendió a vivir para él mismo, no para un sueño que se volvió pesadilla. Tal vez esa historia tenga un final más feliz. O tal vez no. Pero al menos va a ser una historia real, vivida en presente, no en promesas de futuro. Y tal vez eso sea suficiente.